Hay una línea implícita en nuestra sociedad que separa a las mujeres buenas de las malas. Las que cumplen serenamente con las expectativas versus las que se rebelan. A estas últimas la historia se ha encargado de ir poniéndolas en el olvido, de ir borrándolas del canon. Pero una mujer rebelde no aguanta tanto tiempo en las sombras. Y es por eso que hoy, a más de 130 años de su nacimiento, hablaremos de una de las figuras mexicanas más importantes para el arte, la literatura, la fotografía, el dibujo y, por supuesto, el chismecito truculento. Nahui Olin. Desgraciada de mí, no tengo más que un destino, morir, porque siento mi espíritu demasiado amplio y grande para ser comprendido, y el mundo, el hombre y el universo son demasiado pequeños para llenarlos. Este poema fue escrito por la misma mujer que años después despertaría a su concubino de 5 balazos, solo que tenía 10 años cuando escribió el poema. María del Carmen Mondragón Balseca nació en México el 8 de junio de 1893. Ella fue una niña bien de la sociedad mexicana, hija de un militar de la época del Porfiriato que cambió el rumbo político de México, y a pesar de ese estigma, el privilegio económico le dio, por supuesto, un acceso ilimitado a la cultura, viviendo toda su infancia en un París que explotaba de norte. Siendo una niña, garabateaba sus pupitres y rellenaba sus cuadernos de poemas que las monjas le quitaban reprendiéndola por la cantidad de palabras agresoras que había en ellos. Una de estas monjas de hecho conservó los manuscritos que se presentaron años después como parte del poemario del artista. A pesar de la libertad artística que se vivía en París, y sabiendo que su apellido no era bien visto en México, decidió regresar. Tenía una profunda necesidad de reintegrarse a su patria, un llamado sobrenatural al que Nahui obedeció, cuando todavía no se llamaba Nahui, claro, se llamaba Carmen. Su postura social era la de la igualdad de derechos. Cansada de saberse una moneda de intercambio por su condición de mujer, Nahui se rebelaba constantemente y expresaba en su poesía la necesidad de liberarse del yugo, de encajar en la sociedad. Así entonces, a los 20 años, Nahui se casó. Bueno, recordemos que estamos hablando de 1913, incluso la libertad en ese tiempo tenía sus limitancias, así como hoy. Su esposo era un conocido dibujante mexicano llamado Manuel Rodríguez Lozano, con quien se muda a París a retomar sus estudios, y allá se empiezan a rodear con los más importantes representantes del arte de la época. Conoce a Picasso, Diego Rivera, Matisse, y se distingue en ese círculo por su filosofía feminista y su apasionada forma de vivir. Así, entre peleas físicas y grandes desplantes, la pareja de Manuel y Carmen dio a luz a un hijo que fallecería luego de algunos años por una muerte natural, un accidente común. Ese suceso no solamente detonó su regreso a México, sino además un divorcio escandaloso. Hubo mucha comidilla y muchos trapos al aire, y entre las cosas que se dijeron, bueno, Nahui hizo pública la preferencia sexual de su ex esposo, lo sacó del closet pues, y él se encargó de crearle a ella la fama desequilibrada, fama que por supuesto Nahui se encargó de superar. Debido a sus conocimientos, a su debilitante belleza, a la tendencia que siempre marcaba en su ropa y peinado, Nahui cayó perfecta en el círculo del arte más refinado de México. Los muralistas más famosos la llamaban para sus pinturas. Tal es el caso de Diego Rivera, a quien Nahui ya conocía desde París y trabajó como su modelo en varias oportunidades. Entre las más destacadas, el mural llamado La Creación, donde Nahui interpretó a la diosa en la poesía erótica. Incluso si han visto la película Frida, se dice que la modelo en la escena en la que el sapo engaña a Lupe sería Nahui Olin. That's all you need to paint your pinche murals. Get out! Bueno, así empezó a hacerse cada vez más conocida y más respetada en el círculo. Por supuesto, su pensamiento era lo más trendy del momento, el empoderamiento femenino. Ahora sí que por medio de la apropiación del cuerpo, de la exploración del placer, como no, pero de un placer más sublime y más puro. No solo el carnal, sino el de los sentidos, al del conocimiento y sobre todo al del autoconocimiento. Carmen conocía su cuerpo debido a su preparación como bailarina clásica, sabía muy bien cómo posar y, más importante aún, sabía cómo interpretar en un gesto una emoción profunda y atrapar al espectador en su mirada verde de misterio. Carmen no era una apasionada solamente del feminismo o del arte, estaba muy inmersa en las causas sociales. Ella fue una de las 2 únicas mujeres integrantes de la Unión Revolucionaria de Obreros, Técnicos, Pintores, Escultores y Similares de México, y en una de esas fiestas de la Sociedad Artística Mexicana, Carmen conoce a Gerardo Murillo. Y pues claramente el señor se obsesionó con Nahui, básicamente como todos los otros señores del círculo, porque cuentan que pues ella era muy pretendida. Pero allí entre ellos existió el consentimiento, más allá de la reciprocidad. Hubo un flechazo mutuo que se podían sentir casi a nivel físico, y eso es algo muy de Carmen.
La forma en la que ella percibe las energías es algo de lo que ella va a hablar muchísimo a lo largo de su vida. Pero bueno, en el entrever romántico de estos dos seres, que además están los dos totalmente desquiciados, están locos de amor, apasionados al borde de la desesperación, pero de esa conexión meramente hormonal. Sin embargo, llegan a producir muchísimo. Gerardo Murillo, conocido como el Dr. Atle, escribe cartas prácticamente a diario a Naui Olin, y es una literatura epistolar hermosa. Fulgor vertiginoso, radiación destructora de la muerte, ansia luminosa de mayor esplendor, desesperación de mayor vida, flama suavemente coronada de áureo resplandor, fulguración en cuya lumbre la conciencia se precipitó como un planeta desorbitado en el fuego de un sol, es tu nombre el más grandioso símbolo de las cosmologías. Gloria ardiente es tu cuerpo y es tu pensamiento en rotación que conmueve el universo e ilumina mi corazón. Y Naui correspondía de la misma forma, claro está. Estoy llena de sangre como un mártir. Mi juventud se deshace entre la furia de tu pasión, y mi pasión se exalta y gira alrededor de tu falo como una mariposa alrededor de una luz. Y en las noches calladas, envuelta en tu lujuria, mi razón se ofusca y mi boca grita te amo. Es el Dr. Atle, por cierto, quien bautiza a Carmen como Naui Olin, y el cambio se hizo oficial cuando él escribe el prólogo, escribe la presentación del primer libro de Naui, ya nombrándola Naui Olin. Ella oficializa su entrada al mundo artístico como Naui Olin en 1922 con su libro Óptica Cerebral, Poemas Dinámicos. Naui Olin en lengua náhuatl significa perpetuo movimiento, o también cuatro movimiento, que simboliza según las creencias históricas y la cosmología del lugar, la representación de las energías en la Tierra, el movimiento cíclico de la naturaleza en relación a los cuatro puntos cardinales, o a los cuatro elementos. Pero en general no es solamente un nombre nativo mexica, sino que además es la representación de algo más allá del absoluto, es lo que contiene algo absoluto. Y es así como el doctorato ve a Naui. Bueno, hasta que se le pasa la infatuación y se agarra literalmente a plomazo. Durante la época de Naui no solamente escribía y posaba, también pintaba, y ella tenía este estilo naif que era su sello y que tenía el mismo efecto que tenía ella, que te generaba esta inevitable necesidad de quedarte mirando. Fueron casi 5 años de romance entre Naui Olin y el Dr. Atle, aquí casual, viviendo en un convento, porque claramente ¿dónde más iba a venir? En el mismo centro de la Ciudad de México, que además es una calle que también tiene mucho de Naui, y Naui tenía mucho de esa nueva sociedad que adornaba sus calles entre innovaciones de la arquitectura con grandes representaciones del pasado. Allí vivía su romance entre publicaciones, cartas, fotos, peleas, celos desesperados, devoción y mucho material artístico, y es en 1927 que la deteriorada relación llega a su fin, y Naui Olin cierra ese ciclo con un libro homónimo en el que se hace mucho más notoria su fascinación por la metafísica, los conceptos espirituales y la reafirmación de su persona y su personaje como uno solo, bajo los preceptos de la estética, el erotismo y la entrega absoluta. Durante los siguientes años, Naui, ya soltera, tenía montones de amantes. O es lo que se comenta, es el estigma que siempre se le ha querido acuñar a Naui Olin. En el arte se enfocó en su carrera de modelaje, posó para grandes fotógrafos como Edward Weston, por ejemplo, o por supuesto Antonio Garduño. Naui podía expresar en la fotografía las mismas emociones que podía expresar con cada uno de los tipos de arte que ella ejercía. El fotógrafo terminaba siendo solamente un instrumento para ella, y es más, ella escribió un poema sobre eso. Yo poso para los artistas que hacen cuadros siempre nuevos. Cuando poso, y todas las veces, yo soy otra cosa que ellos no han visto todavía. Y ellos se atormentan con nuevos cuadros que pintan para hacer una sola cosa, que es mi espíritu derramado en mi cuerpo, escapándose por mis ojos. Y ellos se atormentan con razón haciendo nuevos cuadros. Cuando poso, y aporto siempre una nueva cosa, que es mi espíritu derramado en mi cuerpo, saliendo por mis ojos para posar, para los señores que hacen siempre conmigo nuevos cuadros. De la misma forma, escribía artículos para diarios internacionales y viajaba constantemente para promocionar sus distintas exposiciones de fotos. En uno de estos viajes conoce al productor Rex England, quien quedó fascinado por su belleza e inmediatamente le ofreció un papel para estelarizar películas en Hollywood. Oferta que Naui rechazó porque ella no quería que se contradiga su esencia con lo que querían presentar de ella en una pantalla grande. Ella quería seguir promocionando el material erótico que ella podía ofrecer, pero desde el lado de la rebeldía, no del estándar, de la movilización y no de encasillarla en el estereotipo de un símbolo sexual. Tenía una feminidad disidente y eso hacía que se le considere en algunos sentidos ninfóman. Por supuesto, considerando pues que los avances que habían en aquel tiempo para la medicina psiquiátrica, particularmente
enfocada hacia las mujeres, pues no hacía más que reforzar ese estigma. Sin embargo, Naui formaba parte de un grupo de mujeres intelectuales que compartían la misma figura ideológica, como Frida Kahlo, Tina Modotti, Dolores del Río, Guadalupe Marín. Y a pesar de ser reconocida por sus distintas expresiones artísticas, Naui nunca logró hacerse un espacio y ser verdaderamente considerada en los movimientos artísticos de la época. Caso curioso, por ejemplo, el estridentismo al que sí pertenece su ex esposo Manuel. Yo diría que Naui era incluso demasiado estridente para el estridentismo. Su pluma abarcaba con muchísima más profundidad las temáticas, aunque era la profundidad de su vida y la forma en la que la performaba lo que hacían que la miren siempre con desdén. En uno de sus santos viajes promocionales, Naui conoce al capitán de barco Eugenio Gassino, de quien por supuesto se enamora perdidamente, y tal como era su costumbre, empieza nuevamente una época creativa para Naui. Inicia otra vez un periodo artístico espléndido, comparten montones de cartas, se retratan desnudos, hay un cuadro en el que están los dos abrazados en la cabina de un barco con la ciudad de Nueva York de fondo, siempre con el estilo naif, los colores brillosos, esos ojos saltones que resaltan de todas sus pinturas. Así también pintó a su amado en una sábana para poder cubrirse con él cuando estuvieran separados, y lamentablemente pasó lo peor que podía pasar porque el capitán Eugenio Gassino murió de una intoxicación por alimentos marinos. O sea, realmente mil maneras de morir. Naui se sumó en una profunda depresión que la iría llevando cada vez más hacia el aislamiento. Cada vez era mucho más incontrolable, su personalidad era mucho más explosiva y mucho se comentaba de la voracidad que ella tenía para con el sexo. Claramente eso la ponía en una posición de una mujer difícil de tratar. Tenía una mala fama que precedía su obra. Pero en 1935 Naui también fundó la Liga Feminista de Lucha contra las Toxicomanías, que buscaba erradicar los vicios que a su juicio era lo que estaban impidiendo el desarrollo del país. Y así también se unió a otros grupos como por ejemplo para incentivar la igualdad de derechos, el voto femenino, acceso al trabajo con derechos maternos, el derecho a poseer tierras, la integración de las mujeres indígenas y el acceso a la educación para todas las mujeres. Era realmente una preocupación. Sin embargo, en 1937, después de dedicarse años exclusivamente a modelar, publica su último libro, Energía Cósmica, que es un discurso poético que contradecía la teoría de la relatividad de Einstein, con quien se dice que mantuvo correspondencia, y donde a través de su pluma se puede ver el amplio conocimiento que tenía del mundo y su profundo entendimiento del universo. En este libro, Naui explora sobre física, metafísica, habla profundamente de su conexión con el todo, explora mucho más la prosa y cierra un ciclo de publicaciones que lamentablemente tampoco le vendrían de mucho en el futuro. Todavía mantenía una belleza impresionante y se solventaba dando clases de arte en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Muchos de sus alumnos comentan siempre el mismo comentario acerca del apetito sexual de Naui y cómo poco a poco estos comportamientos iban derivando cada vez en comportamientos más y más excéntricos. Y bueno, hasta que el tiempo hizo lo que hace con uno cuando pasa. La alguna vez notable belleza física que poseía se fue desvaneciendo ante los ojos de quienes no sabían verla como realmente era. Poco a poco dejó de posar, dejó de publicar sus dibujos o de compartir sus escritos y así pasó su vida larga y lenta. Se le desconocía en las calles, se le confundía con los indigentes o con las prostitutas de la zona. Los hombres que antes le rogaban por un poco de atención ahora no sabían cómo sacársela de encima. Pero Naui seguía siendo Naui y mantenía esa profundidad en sus ojos verdes y esa singularidad que la hacía ser icónica. Se cuenta que los días de pago Naui se ponía sus mejores galas, se compraba la mejor entrada del cine, iba al mejor restaurante de la zona a pedirse el mejor menú y salía a comprar carne al mercado para repartirla entre las decenas de gatos que lo seguían a través de la calle. Así también se pasaba horas mirando el sol ponerse, porque Naui estaba convencida de que si ella no lo hacía, no iba a ser posible para el sol pasar el trance del siguiente día. Ella sentía que ella era la encargada de guiar al sol con sus hermosos ojos. Así llegaron sus 85 largos años. Ahora vivía en su antigua casa de la infancia, acompañadas por sus sobrinas quienes no permitían ningún tipo de entrevista. Y fue a ellas a quienes la tarde del 23 de enero de 1978 les pidió que la trasladen a su habitación de niña para allí cerrar sus ojos para siempre y privarlos para siempre del color de su alma. Años después sería su redescubrimiento por estudiosos mexicanos tales como Adriano Malvido o Tomás Urián, quienes tuvieron la ardua labor de colectar la información acerca de Naui. Ardua labor porque se dice que la familia se oponía completamente
a prestar información para cualquier tipo de documental o redescubrimiento en aras de mantener la honra del apellido. Recordemos la importancia de la familia Mondragón para la sociedad mexicana, para la historia política y social del país. Nahui era una rebelde que no encajaba en los estándares de la sociedad y mucho menos en los de su propia familia. ¿Se han puesto a pensar cómo es bastante común que se los asocien las mujeres con la locura? Bueno, hasta en eso Nahui fue particular, porque usualmente la locura que nos asocian a las mujeres está relacionada con la depresión, con la tristeza, con los cuestionamientos muy profundos. La locura de Nahui se enfocaba plenamente en su actividad sexual. Nahui fue una niña bien que no eligió darle la contra el sistema. Ella simplemente existía bajo sus propios preceptos, encontrando en el cuerpo, en los placeres y el erotismo otras herramientas para crear. Nahui se rebelaba contra la idea enquistada hasta el día de hoy que las musas sí pueden estar desnudas, pero las mujeres no. Los señores de la época no solamente pintaban mujeres desnudas, también las acomodaban mucho a su gusto y a sus situaciones personales. Las fotos de Nahui no eran tan eróticas como se le quieren hacer ver. Eran desnudos, sí, pero hablaban más de la corporalidad femenina, siempre en contraste con un rostro desencajado, perturbado, que habla muy bien de la forma en la que Nahui se sentía en esa sociedad. Como hasta el día de hoy, lo más natural que es el cuerpo no está diseñado para su libertad, para su expresión, para ser una obra de arte. Tiene que pasar siempre por el vidrio masculinizado, en el que más allá del objetivo comunicacional de la imagen, es visto solamente como un cuerpo al que quitarle algo, no uno que le entrega, uno al que le quitas algo. Bueno, gracias por quedarte hasta el final. Esta fue una pequeña biografía de Nahui Olin, una mujer valiente, precursora de la liberación femenina y de la lucha por los derechos de las mujeres. Me gustaría saber si la conocías y si no, ¿qué te pareció su historia? ¿Cuánto crees que ha cambiado la sociedad? Nos vemos en el siguiente capítulo de Niodata con otra maravillosa historia.